En una sala silenciosa, bajo luz controlada y vigilancia constante, descansa un objeto que no parece pertenecer a este mundo por una razón más simple y más inquietante que cualquier maldición: su tamaño. El Codex Gigas no se abre como un libro, se despliega como una puerta. Mide casi 1 metro de alto y pesa lo suficiente como para obligar a tratarlo como una reliquia peligrosa, aunque solo sea por su masa. Pero el verdadero golpe llega cuando alguien pasa las páginas correctas y se encuentra con el rostro que lo convirtió en leyenda. Un retrato a página completa del diablo, aislado, frontal, sin escenas alrededor, como si el manuscrito hubiera reservado un altar de papel para una sola imagen. No es una miniatura discreta ni un detalle entre márgenes, es un desafío visual. Y está colocado frente a otra página igualmente simbólica: la Jerusalén Celestial, una composición pensada para forzar una elección entre salvación y abismo. Desde hace siglos se apoda la Biblia del Diablo, y como ocurre con casi todos los apodos que sobreviven al tiempo, no nació de la precisión, sino del temor. La biblioteca que hoy lo custodia, la Biblioteca Nacional de Suecia, en Estocolmo, lo presenta como una pieza medieval extraordinaria, escrita en el antiguo reino de Bohemia entre principios del siglo XIII y alrededor de 1230. Sin embargo, el mito se niega a morir. Según una leyenda popular, un monje, a veces identificado como Herman el Recluso, habría prometido escribir en una sola noche un libro imposible para salvar su vida. Y al darse cuenta de que no podía, habría pedido ayuda al diablo. La propia Biblioteca Nacional de Suecia reconoce la historia como leyenda sin base real, pero también admite lo importante: el tamaño del manuscrito fue tan impactante que la gente necesitó explicarlo con lo sobrenatural. Ahí comienza el verdadero enigma de este video. Si el pacto es un cuento, ¿qué hay detrás de una obra que parece diseñada para provocar miedo? ¿Por qué reunir textos sagrados con otros conocimientos medievales en un solo volumen? ¿Qué intención había en enfrentar, página contra página, el paraíso y el diablo? Y sobre todo, si la leyenda es falsa, ¿por qué sigue funcionando como si el libro la hubiera escrito también? A comienzos del siglo XIII, el reino de Bohemia era un territorio donde la fe y el conocimiento se copiaban a mano, letra por letra, dentro de monasterios que funcionaban como fortalezas culturales. En ese mundo, producir un manuscrito no era solo escribir, era preparar pergamino, trazar líneas guía, mezclar tintas, iluminar iniciales y sostener durante años una disciplina casi inhumana. En relatos populares modernos, ese contexto se vuelve combustible narrativo. Aparece la figura de un monje condenado, Herman el Recluso, que promete crear un libro imposible en una sola noche y, al no lograrlo, invoca una ayuda prohibida. Esa historia existe como leyenda y como recurso dramático, pero no como explicación aceptada por los especialistas. En las referencias aportadas por el usuario se emplea precisamente esa versión legendaria como punto de partida. La cronología que maneja la Biblioteca Nacional de Suecia sitúa la redacción del Codex Gigas entre 1204 y 1230, en Bohemia, actual parte occidental de Chequia, aunque sin poder precisar el cómo exacto de su creación. Lo que sí aparece con claridad es su rastro histórico. Una nota inicial permite identificar al monasterio de Podlajice como primer propietario conocido, ser recomprado para la orden benedictina de Przebnov. Con el paso de los siglos, el libro termina en el radar de coleccionistas poderosos. En 1594, el emperador Rodolfo II se lo llevó a su castillo, atraído, según la propia biblioteca, por curiosidades y por el magnetismo del retrato del diablo dentro del volumen. Y luego llega el giro bélico. En 1648, durante el final de la Guerra de los 30 años, el manuscrito fue tomado en Praga como botín y trasladado a Estocolmo, entrando en las colecciones de la reina Cristina. En 1697, el incendio del Palacio Tre Kronor
destruyó gran parte de la colección. El Codex Gigas sobrevivió. La tradición dice que fue arrojado por una ventana, y la Biblioteca Nacional de Suecia subraya un detalle clave. Puede dudarse del relato, pero es seguro que la encuadernación quedó seriamente dañada en aquel episodio. La explicación terrenal que desmonta la idea de la noche única está en la escritura. La Biblioteca Nacional de Suecia afirma que el manuscrito fue escrito íntegramente por un solo escriba, con minúscula Carolina, en un formato de 2 columnas y 106 líneas por página, y estima que, por el trabajo de copiado y el reglado de páginas, pudo tomar al menos 20 años, quizá 30 o incluso toda una vida. A esto se suma la naturaleza del contenido. Aproximadamente la mitad del códice es Antiguo y Nuevo Testamento, y el resto fue seleccionado como un gran compendio de saber medieval. Historia judía, Josefo, una enciclopedia, Isidoro, medicina y crónica bohemia, además de textos breves como calendario, confesión de pecados y fórmulas de tipo mágico religioso. Y hay un detalle que, para muchos, explica por qué la etiqueta Biblia del Diablo se pegó con tanta fuerza. La Biblioteca Nacional de Suecia indica que la confesión de pecados aparece justo antes del despliegue con la Jerusalén celestial y el diablo, y que después del retrato del diablo hay hechizos y fórmulas, quizá colocados ahí para contrapesar su presencia. No sería un portal, sino un diseño simbólico. Miedo, culpa, salvación y defensa, encuadernados en el mismo monstruo de pergamino. El Codex Gigas se suele presentar como una proeza humana. Un solo escriba, décadas de trabajo, un libro biblioteca pensado para reunir, en un único cuerpo, escritura y conocimiento. Y, aún así, cuando se mira de cerca, aparecen grietas que la versión oficial no puede cerrar del todo. No porque haya pruebas de lo sobrenatural, sino porque el propio manuscrito parece construido para provocar preguntas. Primero, está el contraste. En un mismo volumen conviven el texto bíblico y materiales que, para el imaginario moderno, rozan lo prohibido. Fórmulas de exorcismo, conjuros, anotaciones de tipo mágico. En la Edad Media, la frontera entre lo religioso y lo mágico era más difusa de lo que hoy se cree. Un exorcismo podía ser una herramienta pastoral, una defensa, un ritual legítimo. Pero colocado junto al retrato del diablo, todo adquiere otra lectura. ¿Era una advertencia moral o un manual de protección ante algo que el propio libro invocaba? Luego está el detalle que más alimenta la sospecha. Faltan páginas. La Biblioteca Nacional de Suecia indica que una sección desapareció porque las hojas fueron cortadas y que lo perdido, incluía la regla de San Benito, un texto esencial para la vida monástica. Y aquí nace la grieta. Si era un manual central para un monasterio, ¿por qué arrancarlo? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuándo? Algunas narraciones populares lo conectan con el incendio de 1697 y con daños en la encuadernación que pudieron causar pérdidas. Pero el hecho frío es este: algo fue retirado, y el vacío se convirtió en combustible para la leyenda. Y después está lo más evidente: la imagen. El diablo aparece solo, a página completa, enfrentado a la ciudad celestial, en la página opuesta, como si el códice obligara al lector a mirar el bien y el mal sin escapatoria. La pregunta incómoda no es ¿por qué dibujarlo? Porque el arte medieval estaba lleno de advertencias. La pregunta es ¿por qué aquí, así, tan grande, tan aislado, tan central? Por último, la logística. Más de 300 páginas de pergamino, un tamaño descomunal, un costo enorme en materiales y tiempo. Incluso si el trabajo fue de décadas, ¿por qué un monasterio relativamente pequeño apostaría por una obra tan cara y tan poco práctica? Si el códice era una biblioteca portátil, ¿quién decidió exactamente qué textos entraban y cuáles no? Si la regla de San Benito fue retirada, ¿fue censura, reciclaje, castigo o simple pragmatismo? La doble página Cielo versus Diablo
¿Era pedagogía del miedo? ¿O un diseño pensado para marcar un punto de quiebre en la lectura? Y la pregunta que sostiene el mito desde hace siglos: si todo tiene explicación humana, ¿por qué el Codex Gigas parece hecho para que el ser humano dude de esa explicación? En algunas transcripciones y relatos modernos, como el material de referencia aportado, se describe cómo los monjes asociaban el libro con susurros, sombras y presencias. Ese tipo de escenas funciona como folclore narrativo, pero también revela algo real. El Codex Gigas no solo fue un manuscrito, fue una máquina de sugestión. Si se aparta la leyenda del pacto en una noche, lo que queda no es menos inquietante. Queda la posibilidad de que el Codex Gigas haya sido diseñado para producir un efecto. Porque el manuscrito no es solo grande, es casi impráctico. Pesa alrededor de 75 kilos y sus hojas rondan los 89 por 49 centímetros. No es un libro para la lectura cotidiana, sino para ser visto, mostrado, recordado. Y cuando un objeto medieval es así de excesivo, suele estar anunciando algo: poder, prestigio, advertencia o una mezcla de las tres. Una hipótesis razonable es la pedagogía del miedo. La Biblioteca Nacional de Suecia explica que el retrato del diablo es inusual porque ocupa una página completa y aparece aislado. Además, está enfrentado a la Jerusalén celestial para subrayar el contraste entre salvación y oscuridad. Bajo esta lectura, el diablo no es una invocación, es un letrero gigantesco. Un "así termina el que cae", un recordatorio visual para monjes y visitantes de que el mal, en la mente medieval, no era metáfora sino presencia posible. Pero hay otra lectura, más sutil, la del control simbólico. El diablo del códice aparece en un paisaje vacío, como rey de un lugar estéril, mientras que la ciudad de Dios está llena de estructuras. Ese diseño podría estar diciendo: el mal promete soberanía, pero reina sobre la nada. No es una afirmación absoluta. Nadie puede leer la intención exacta del artista, pero el contraste es demasiado deliberado como para ser accidental. Luego está el factor humano que sostiene toda la mitología: el escriba. La misma biblioteca admite que se ha especulado con un monje llamado Hermann, registrado como inclusus, alguien que vivía aislado en una celda por motivos religiosos o penitenciales, y explica que esa palabra pudo alimentar la fantasía del monje emparedado de la leyenda. Aquí la especulación en nivel medio plantea una escena posible: un hombre encerrado, años, de copia, silencio, disciplina, y un libro que acaba pareciendo obra de otra fuerza, aunque sea solo por lo inhumano de la rutina. Y finalmente, el combustible perfecto para cualquier verdad prohibida: las páginas faltantes. La Biblioteca Nacional de Suecia afirma que fueron cortadas y que lo perdido incluía la regla de San Benito, guía básica de vida monástica. ¿Quién corta eso? No hay consenso. Pero el solo acto de extraer algo sagrado deja una sensación inquietante, como si alguien hubiera querido alterar el corazón moral del libro o protegerlo de ojos indebidos. En guiones y relatos modernos, esta sensación se exagera hasta lo paranormal. Se habla de velas que se apagan, susurros y sombras alrededor del manuscrito. No hay pruebas históricas sólidas de esos episodios, pero sí revelan algo real. El Codex Gigas funciona como un imán narrativo que empuja a la mente humana a completar el vacío con horror. El Codex Gigas no solo fue escrito en el pie, sino en silencio de un monasterio. Fue arrastrado por la historia, y en cada traslado su reputación se volvió más oscura. En 1594, el manuscrito cayó en la órbita de un coleccionista capaz de convertir cualquier objeto raro en leyenda: el emperador Rodolfo II. La Biblioteca Nacional de Suecia cuenta que lo tomó prestado y lo llevó a su castillo, y sugiere que el retrato del diablo conectó con su interés por lo oculto. Desde ese momento, el códice deja de ser solo un libro religioso. Empieza a ser un objeto de poder, algo que un emperador desea poseer.
Décadas después, en 1648, Praga es saqueada al final de la Guerra de los 30 años, y el códice termina en Suecia como botín. El manuscrito cambia de manos como si fuera un trofeo, y esa sola idea es suficiente para que el mito crezca. Si el libro sobrevive a guerras, saqueos y rutas imposibles, la mente humana empieza a sospechar que algo lo acompaña. Y entonces llega la escena perfecta para una maldición: el incendio de 1697 en el castillo de Tre Kronor. Se repite una versión famosa. El Codex Gigas habría sido salvado al ser arrojado por una ventana. Sea cual sea el detalle exacto, lo importante es que sobrevivió mientras alrededor se perdían otras piezas. A partir de ahí, el códice queda marcado con una idea difícil de borrar. No se quema, no se pierde, no desaparece. Con el paso del tiempo, el público no recuerda los tratados médicos ni las crónicas. Recuerda la imagen del diablo y el rumor de que el libro oculta algo. Ahí entra una grieta que parece diseñada para volverse conspiración: las páginas faltantes. La Biblioteca Nacional de Suecia afirma que fueron cortadas y que lo perdido incluía la regla de San Benito, el texto que define la vida monástica. Y esa ausencia funciona como una provocación. Cuando falta una pieza central, la imaginación rellena el hueco con secretos. Pero hay un detalle aún más sugerente. Y aquí la narración se permite una especulación prudente. Después del retrato del diablo aparecen hechizos y fórmulas mágicas, y la propia Biblioteca Nacional de Suecia plantea que quizá fueron colocados allí para contrapesar su presencia. Si eso fuese cierto, la verdad prohibida no sería que el libro adore al mal, sino que muestra algo más incómodo: que en la Edad Media la fe también era defensa, y que lo sagrado convivía con rituales destinados a controlar el miedo, la enfermedad y lo desconocido. En el documento de referencia que el usuario aportó, esa idea se transforma en folclore. Soldados que mueren tras tocarlo, sombras en pasillos, susurros en latín, figuras protegiéndolo entre las llamas. Son escenas potentes, pero no pruebas históricas. Son el eco de una obsesión colectiva que se alimenta de cada episodio real del códice. Y así, la escalada se completa. El Codex Gigas se convierte en un espejo. No revela tanto un demonio, como la forma en que siglo tras siglo, la humanidad necesita que algunos objetos sean más que objetos. En la actualidad, el Codex Gigas ya no reposa en un monasterio remoto, ni viaja como botín de guerra. Está bajo condiciones controladas, como si el mundo moderno aún sospechara que hay cosas que conviene mantener a distancia. La Biblioteca Nacional de Suecia incluso permite verlo en una sala específica, la llamada Treasury Room, y a la vez ofrece una versión digital para recorrerlo sin tocarlo. Y entonces llega el momento que ha sostenido su apodo durante siglos: la apertura en el punto exacto. 2 páginas frente a frente. A un lado, la imagen del diablo, enorme, aislada, imposible de pasar por alto. Al otro, una representación de la ciudad celestial, como si el manuscrito obligara a mirar ambos destinos sin pestañear. Esa yuxtaposición no prueba un pacto, pero sí revela intención. El códice fue construido para producir un impacto psicológico. Bajo esa luz, el clímax no es sobrenatural, es humano, porque lo verdaderamente inquietante no es imaginar una entidad escribiendo por la noche, sino aceptar que un ser humano pudo dedicar décadas a levantar, letra por letra, un objeto de casi 1 metro, de dimensiones excepcionales y peso cercano a los 75 kilos, hasta convertirlo en el manuscrito iluminado medieval más grande que se conserva. Aquí aparece la verdad prohibida, la que rara vez se dice en voz alta porque rompe la magia del mito, y, al mismo tiempo, lo hace más perturbador. El Codex Gigas parece no ser un libro hecho para ser leído como cualquier otro, sino un artefacto de control simbólico. Un compendio que reúne fe, conocimiento, culpa, medicina, cronología y defensa espiritual.
una especie de biblioteca total encuadernada para declarar algo como institución. Aquí está el orden del mundo. Y, justo en el centro emocional de ese orden, el códice coloca una imagen que funciona como amenaza y recordatorio. El mal como posibilidad, constante, y el cielo como alternativa. No hay necesidad de un demonio real para que el miedo opere. Basta con que el lector crea que está mirando algo que no debía mirar. Luego están los vacíos. Se sabe que el manuscrito tuvo páginas que hoy no están y que no se conoce con certeza quién las retiró ni por qué. Esa ausencia actúa como un agujero negro narrativo. Donde falta papel, aparece la sospecha. Por eso la leyenda del pacto funciona tan bien. No porque sea demostrable, sino porque encaja con lo que el libro hace en la mente. Impresiona por su tamaño, hipnotiza por su imagen central y deja preguntas donde debería haber respuestas. Incluso los relatos modernos, como el texto de referencia aportado, lleno de velas que se apagan, susurros y sombras, muestran algo clave. Más allá de que esos episodios sean verificables o no, el Codex Gigas se comporta como un imán para el folclore, como si el manuscrito no guardara un demonio, sino una maquinaria perfecta para fabricarlo en la imaginación. Y tal vez ahí esté el cierre más revelador. La Biblia del Diablo no sería un libro prohibido por lo que invoca, sino por lo que revela dedo caro, demasiado simbólico. La humanidad prefiere una explicación imposible antes que aceptar la más inquietante de todas. Que el verdadero poder del códice siempre estuvo en el diseño, en la fe y en el miedo.